Escucha, Señor, la voz de mi clamor, en ti confiaré, tu rostro buscaré, mi ayuda ha sido, Dios de mi salvación. Sobre mí, sobre roca puso mis pies, mi cabeza levantó, mis enemigos ahuyentó, alabanzas a su nombre cantaré. Son las 3 en punto. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en él. Tuyo soy, Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar y contigo hablar, y tu dulce voz cada
marchar, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor, de tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. Bueno, damos gracias a Dios por las alabanzas y hoy vamos a continuar con el estudio de el primer libro de Reyes. Vamos a leer en el capítulo 5 y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Dice la palabra: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha, que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Y tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de tu lepra. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Y en este capítulo 5, realmente encontramos un cuadro de la fidelidad de Dios hacia su pueblo Israel. Especialmente ahora, cuando terminemos este capítulo, usted va a ver realmente la elección de Dios sobre su pueblo. Y también vemos la oportunidad de Dios, como habíamos dicho en el programa pasado, la oportunidad de Dios a las naciones. Habíamos visto que terminó sobrando provisión. Y como sabemos, Dios había elegido a Israel para que sea luz a las naciones. Este fue siempre el propósito de Dios. Dios quería, bueno, ya desde que formó esta nación, que esta nación fuese un testimonio vivo del verdadero y único Dios. Dice en Deuteronomio capítulo 7, en el verso 6: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios.
Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Bueno, realmente vemos la elección de Dios, realmente una elección por gracia. La elección de Dios nunca es conforme al criterio del hombre, conforme a lo que él, pretende que Dios pueda mirar en su vida, conforme a su justicia, a sus cualidades o a sus formas, sino que es siempre, cuando hablamos del hombre, va a ser por gracia. Y así Dios vemos que había escogido a esta nación. Esta nación tenía que ser de testimonio a las naciones. Pero cuando la gracia le alcanzó a Israel, vemos que esta nación no era grande, ni siquiera tampoco era un testimonio a las naciones. Por eso dice en el verso 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. No, todo lo contrario, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Ellos eran los de menos importancia, es más, ellos eran esclavos. Pero Dios vio la oportunidad de gloriarse en esta nación. Dios ve la oportunidad de gloriarse en la debilidad y en la flaqueza del hombre. Y esto es la gracia. Por eso Dios le había escogido a esta nación. Dios había elegido a Israel. Y esta nación tenía que manifestar realmente la gloria de Dios, la gloria de la gracia de Dios. Y dice en Deuteronomio capítulo 4, en el verso 7, dice que las naciones tenían que ver y iban a ver estas diferencias en Israel. Y dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros. Así iban a decir. Y dice en el verso 6 de este mismo capítulo, en el último párrafo, dice, y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Note que de pasar de ser una nación insignificante, vemos que por la gracia de Dios ellos iban a ser una nación grande. Note qué diferencia. Y así es la exaltación que Dios también nos ha dado a nosotros a través de su gracia, a través de Jesucristo. Nosotros hemos sido exaltados. Pero a medida que, nosotros nos apropiamos de esa exaltación en Él, también vamos mostrando a otros. En este tiempo no hay naciones, pero sí a nuestro alrededor van realmente mirando la obra de gracia de nuestro Dios en nuestra vida, la obra de la palabra. Dios le había dado muchas cosas a este pueblo que iban a marcar la diferencia. Especialmente le había dado la ley, le había dado su palabra, le había dado el sacerdocio, le había dado muchas cosas para que Israel fuese lo mejor de entre las naciones. Y cuando nosotros miramos ahora en este tiempo de Eliseo a la nación de Israel, vemos que la nación de Israel no era así. La nación de Israel estaba dividida en dos. Y como habíamos visto al principio de nuestro estudio, estamos viendo que Eliseo y Elías se ocuparon, su ministerio fue hacia el reino del norte. Había dos reinos en los cuales estaba dividido la nación de Israel. Y la nación de Israel tenía el reino del norte y el reino del sur. Y vemos que en sí la nación se había apartado de Dios, y especialmente el reino del norte. Especialmente el reino del norte era el peor realmente.
Porque realmente vemos que Israel, en vez de ser luz a las naciones, Israel llegó a ser peor que las naciones que estaban rodeando a Canaán. Y así vemos como Dios, a pesar de toda esta infidelidad de su pueblo, Dios envía a Naamán allí para que sea sano. Note, esta es la elección de Dios. Este pueblo fue un pueblo diferente. Y a pesar de todo, ellos conocían a Dios. A pesar de todo. Y habíamos visto, vamos a seguir viendo realmente algunas cualidades de esta nación. Y especialmente del rey Joram, que era el que estaba liderando, que nos muestra también el estado de esta nación. Pero a pesar de todo, vemos que Dios tiene allí a sus profetas. Y vemos también que había fieles en Israel. Pero vamos a ver en Deuteronomio capítulo 32, en el verso 8. Vamos a detenernos un poquito más en cuanto a la elección de Dios hacia este pueblo, para ver lo importante, la importancia de la elección de Dios. Dios no nos elige realmente a nosotros en la carne. Nosotros en la carne no tenemos nada que pueda agradar o la que Dios pueda poner sus ojos, fijar sus ojos, como diciendo, bueno, por esto yo le puedo elegir. Pero nosotros entramos en la elección de Dios cuando recibimos la vida de Cristo. En Cristo nosotros somos elegidos, en Cristo, no fuera de Cristo. Cuando nosotros tenemos esa vida divina, bueno, Dios predestinó esa vida para que alcance lo mejor, para que le agrade. Y esa misma vida, bueno, nosotros hemos recibido cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. El hombre entra en esa elección cuando recibe esa vida, porque la verdadera vida predestinada es la vida de Cristo. Y dice en Deuteronomio capítulo 32, en el verso 8, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Así llegó a ser este pueblo de importante en el plan y propósito de Dios. Lamentablemente este pueblo nunca pudo ver su exaltación en el plan y propósito divino. Y así también a veces pasa con nosotros. Nosotros no podemos ver la exaltación que hemos alcanzado a través de Cristo, porque se trata de algo espiritual y de algo que solamente los ojos de fe pueden apreciar. Y esto realmente, hermano, cuando Dios dice así, porque la porción de Jehová es su pueblo. No había otro pueblo que se pudiese llamar realmente el pueblo de Dios. Israel era la nación de Jehová de los ejércitos. Y Dios era el Dios de Israel. Dios no era el Dios de Siria o de Babilonia o de Egipto. Ellos tenían el privilegio de tener al único y verdadero Dios, porque la porción de Jehová es su pueblo. Así fue la elección de Dios. Esto fue por la elección de Dios. Y dice, y Jacob la heredad que le tocó. ¡Qué impresionante! Y dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Así hizo realmente Dios con Israel. Lo guardó, lo instruyó. Hizo muchas cosas para que este pueblo sobresalga de entre las demás naciones. Pero lo que vemos es que Israel realmente nunca pudo ver su grandeza a través de Dios. Nunca pudo realmente aprovechar esto que Dios había hecho con ellos y lo que Dios quería seguir haciendo. Y así de muchas veces también pasa con nosotros. Muchas veces nosotros no vemos, hermano, las riquezas que tenemos. No vemos la vocación con la que hemos sido llamados de el pecado desde la miseria misma. Y a veces, hermano, pasa que nosotros no llegamos tampoco a ser
un verdadero testimonio de lo que la gracia puede hacer. Muchas veces nos pasa igual que a Israel. En Colosenses capítulo 1 dice en el verso 13, podemos leer desde el verso 12, dice: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Así como Israel, bueno, nosotros estábamos en tinieblas, estábamos en Egipto, pero su gracia nos ha alcanzado. Hermanos, su gracia nos alcanzó. Él nos libró por gracia del poder del más fuerte que nosotros y nos llevó a su reino de amor. Estamos hoy seguros, guardados en el reino de Jesucristo. Pertenecemos a ese reino. Y así al igual que Israel, Él allí nos instruye, Él allí nos protege y nos trata como partes de una nueva creación. Somos ahora una nueva criatura. Somos enriquecidos por gracia. Y ahora nuestro placer es poder anunciar también a las naciones, anunciar al mundo lo que nosotros somos. Podemos anunciar las riquezas abundantes de gracia que son para todo aquel que cree. Llegamos a ser deudores. Dice en primera de Pedro capítulo 2, en el verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice: vosotros, nos habla a los gentiles, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El mismo llamamiento que tuvo Israel en Canaán tiene la iglesia en el mundo. La iglesia está puesta en el mundo, hermano, para que esta iglesia pueda anunciar las virtudes. ¿Cuántas virtudes del Señor, hermano, realmente nos han traído hasta aquí? Es por sus virtudes en nosotros que somos aceptos en Él. Es por sus virtudes en nosotros que también podemos un día llegar a reinar con Él. Podemos llegar a ser como Él por la instrucción que Él nos da. Él nos pone en su reino y nos instruye al igual que Israel. Pero como sabemos, en este tiempo la iglesia no ha tomado, la iglesia visible, hablando de la iglesia visible, no ha tomado su lugar. Siempre vemos esto en las Escrituras. Vemos que la iglesia en su mayoría no toma toda su riqueza. Entonces no muestra lo que verdaderamente Él es. No puede anunciar, porque muchas veces en vez de realmente dar gloria a Dios, la iglesia empieza, por supuesto, a buscar la gloria terrenal. Y nosotros como hijos de Dios, realmente Dios nos ha llamado para que nosotros podamos glorificarle a Él, para que podamos glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra oportunidad en este tiempo. Dice en Proverbios capítulo 15, en el verso 20, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Y bueno, y así realmente es con Israel. Israel llegó a ser un hijo necio, un hijo necio. Nosotros como hijos de Dios queremos alegrar el corazón de nuestro Padre Celestial, mostrando realmente cómo Él nos ha tratado, cómo Él es. Queremos mostrar su gloria y esa gloria se revela en nuestra vida a través de la vida de Cristo que está en nosotros. Esa vida va creciendo, va manifestándose y bueno, y podemos mostrar esa gloria que está velada, se revela al mundo. Pero así fue Israel. Israel fue un hijo necio y Dios esperaba que su hijo, bueno, como hemos dicho, sea un testimonio. Él había llamado a su hijo de Egipto. De Egipto llamé a mi hijo, dice, y obediente salió. Pero luego dice, cuanto más le llamaba, dice, más se alejaba. Israel empezó a hacer un mal testimonio a las naciones. Y esto es lo que no tiene que suceder también con nosotros.
porque justamente vemos que Dios nos ha puesto para testimonio. Dios esperaba que su Hijo sea testimonio a las naciones. Y bueno, a veces pasa así. No podemos ver el privilegio que tenemos. Pero queremos, hermanos, ser de buen testimonio. Queremos agradarle al Señor. Queremos agradar al Señor. Y eso a veces no significa que a veces no haya algún fracaso o que no caigamos, porque eso es parte del camino. Pero lo importante es levantarse y seguir adelante, para poder llegar realmente a hacer un testimonio de la gracia de Dios. Esa gracia, hermano, nos levanta, esa gracia nos nutre, y realmente vemos cómo Dios se agrada cuando nosotros le creemos y tomamos y nos apropiamos de lo que somos a través de esta gracia. Y como vemos, esta era la elección de Dios. Dios eligió a este pueblo. Y un poco a mí me sorprende siempre la elección de Dios. Dice en Isaías 42, en el verso 18. Dice: sordos oíd, y vosotros ciegos mirad para ver. Así Dios le habla a esta nación que Él mismo escogió. Dice, son sordos, dice, son ciegos. Y dice en el verso 19, ¿quién es ciego sino mi siervo? Él nomás había escogido. Y dice, ¿y quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego? Dice, como mi escogido. Note que es raro Dios. Si nosotros empezamos a razonar la manera de Dios, a veces miramos por qué Dios nos ha visto a nosotros. ¿Qué es lo que ve? Bueno, Él ve la vida de su Hijo. Él no ve otra cosa. Y así Dios miraba en este pueblo que, bueno, su estado era un estado realmente apóstata. Pero aún Él podía decir, mi escogido. Él le seguía hablando como su escogido. Y dice, ¿quién es ciego como mi escogido? Y ciego, dice, como el siervo de Jehová. Y esta es la elección de Dios, inquebrantable elección. Y así vemos que, bueno, el apóstol Pablo, nos vamos a ver, pero en Romanos nos enseña por qué fue así. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y nos sorprende la elección de Dios. Realmente tenemos que reconocer que Él escoge lo vil y lo menospreciado. Y vemos que Israel nunca llegó a ser una fuerte y poderosa luz entre las naciones. Pero Dios no va a fracasar. La gracia no va a fracasar. Un día Israel tomará este siervo, tomará este lugar de siervo, pero será un siervo obediente a Jehová. Y será luz a las naciones. Y llenará la tierra de la gloria de Jehová. Cubrirá de gloria Israel predicando a las naciones. Cubrirá de gloria, así como las aguas cubren la mar, dice. Así profetizó Joel. Porque la gracia, hermano, no va a fracasar. Por más que este siervo tuvo algunos tropiezos, bueno, la gracia no puede fracasar. Y así es cuando nosotros dejamos a la gracia de Dios trabajar en nuestra vida. Siempre hay oportunidad. Hermano, vemos que esta nación en este momento estaba inclinada totalmente a la idolatría. Realmente no eran solamente sordos, eran realmente una nación de apóstata. Y ellos, vamos a ver, y como hemos visto, pero vamos a seguir viendo, tenían solamente una profesión. Pero Dios les escogió. Llegó a ser llamado, vamos a ver en Isaías capítulo 48, en el verso 1. Dice, oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel. Los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová, y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad, ni en justicia. Porque de la santa ciudad se nombran, y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Bueno, esta nación se llegó a llamar la nación del nombre de Israel. Dice el verso 1, dice que os llamáis del nombre de Israel. Y llegaron a llamarse siempre así. Ellos, cuando venían las naciones a conquistarles, ellos decían, nosotros somos el Israel.
Somos Israel nosotros. Y Dios está con nosotros. Somos los que prevalecen con Dios. Somos Israel de Dios. Sin embargo, dice la palabra, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Este era un pueblo que profesaba, tenía una profesión, profesaba ser de Dios, pero no en verdad ni en justicia. Ellos profesaban, andaban según realmente lo que Dios decía de ellos, pero no andaban en manera práctica. Ellos profesaban lo que Dios decía, pero no se apropiaban de manera práctica. Entonces vemos que esto llegó a ser de ellos una nación religiosa, una religión apóstata, una religión que, bueno, decía nomás, de la boca para afuera hablaba de Dios, pero vemos que realmente no conocían verdaderamente a Dios. Era tal la apostasía, hermano, era tal la apostasía. Y lo que nos sorprende es que allí Dios manda a Naamán. Dios allí le manda a Naamán. Porque vemos que aún Dios seguía manifestándose en su pueblo. Esta es la gran misericordia de Dios. Dios no podía mandar a Naamán a su nación. Él era sirio y no podía en Siria ser sanado. Si él quería ser sanado, bueno, tenía que dar testimonio realmente de su necesidad e ir a la nación de Israel, porque la elección de Dios pesaba sobre la nación. Y dice en el verso 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Bueno, en esta apostasía Dios utilizaba a esta nación a Siria, para corregir a Israel. Dios estaba utilizando a los sirios para corregir a Israel, así como utilizaba a los moabitas. Dios le estaba utilizando y bueno, así venían bandas armadas y empobrecían, por ahí llevaban cautivo a algunos de los israelitas. Todo esto porque Israel se había apartado de Dios. Habíamos visto cómo el culto a Baal llenaba este reino del norte. Y esto desagradó tanto a Dios que Dios levantó la corrección hacia su pueblo. Y note que dice la palabra, dice que era un varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y esto nos llama tanto la atención. Dice que por medio de él Dios había dado salvación a Siria. Y parece que están cambiados aquí los roles, porque realmente Dios era el Dios que peleaba por Israel, pero en este momento Israel está lejos de su Dios. Y vemos a Dios que está trabajando a favor de los sirios. Y esto representa el tiempo de los gentiles. Bueno, Dios eligió a Israel para poner el trono de David, tipo del trono de Jesucristo. Sin embargo, como sabemos, Israel no permaneció fiel a Jehová. Ellos realmente no pudieron ver realmente lo importante de la elección de Dios sobre ellos. Ellos tenían las promesas, como dice allí en Romanos, el culto, las promesas y el Cristo. Tenían ventaja sobre todas las naciones. Sin embargo, ellos no pudieron ver. Entonces, Dios mandó cautiva a esta nación. La mandó cautiva realmente a Siria, y el reino del sur fue cautiva a Babilonia. Ellos fueron cautivos y salieron de su tierra. Y allí se terminó la genealogía del trono de David. Se terminó el trato de Dios por medio de Israel a las naciones. Y Dios eligió otra vez a Nabucodonosor como la cabeza de varios imperios que iban a suceder hasta la venida del Señor Jesucristo, cuando implante nuevamente su reino aquí en la tierra. Iban a suceder
a Israel en su lugar. Es así que el tiempo de los gentiles empezó en el año 606, cuando cae el trono de David, cuando Nabucodonosor entra y lleva cautivo a Israel y le lleva a Babilonia. Y desde allí vemos a Dios apoyando a los reinos gentiles. Israel está entre las naciones, pero está bajo el dominio de los gentiles, depende de los gentiles. Y así vemos en este tiempo que Naamán representa a las naciones gentiles de esta manera. Dice, porque por medio de él había dado Jehová, dice, salvación a Siria. Realmente vemos a Jehová dando victoria y trabajando a favor de una nación gentil. Y así vemos en este tiempo, Dios estableció a los gentiles, y no debemos confundir el tiempo de los gentiles con el tiempo de la iglesia. El tiempo de los gentiles empezó en el año 606 antes de Cristo, 606 años antes de la cruz de Cristo. Pero el tiempo de la iglesia empezó cuando en Pentecostés la iglesia se formó y el Espíritu Santo descendió y unió miembro por miembro a la iglesia. Y la iglesia va a terminar cuando llegue a su plenitud, cuando entre la plenitud de los gentiles. Pero el tiempo de los gentiles va a terminar cuando el Señor Jesucristo vuelva a instalar su trono en Jerusalén. Y Jerusalén llegue a ser nuevamente el lugar del trono de David. Y llegue a ser como dice la palabra. Podemos leer, vamos a ver solamente un verso en Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, dice la palabra. En el verso 2, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová. Acá vemos este monte. El monte en la palabra siempre nos habla de naciones. Y vemos el monte de Jehová, que es Israel. Y dice, subamos al monte de Jehová, que será exaltado entre todos los demás montes, entre todas las demás naciones. Israel como cabeza de naciones. A la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra, porque allí estará reinando el príncipe de la paz. El príncipe de paz estará allí. Y como sabemos, el trono de David fue cortado. Hasta el día de hoy, bueno, Israel sufre esto porque está bajo el dominio gentil. Pero dice en el verso, podemos leer otro verso más, en capítulo 11, verso 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿No te saldrá un vástago del tronco de Isaí? Isaí fue el padre de David. Y esto nos muestra que el tronco fue cortado, el reino fue cortado. Pero la palabra ya nos enseña que va a salir un vástago. Y este vástago nos habla de Cristo. Otra vez el trono de David va a volver a retoñar. Va a volver a retoñar desde bien abajo, desde sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y así va a ser en el milenio. En el milenio Israel, bueno, va a tener el trono del Señor Jesucristo en Jerusalén. Allí, desde allí, Él va a dominar, desde allí Él va a dar su ley, desde allí. Y bueno, lo que también encontramos es que en este tiempo, como sabemos, en esta dispensación de la gracia, que estamos aún bajo el dominio gentil,
el tiempo de los gentiles se está llevando, se está gestando, se está llevando a cabo. Bueno, Dios tiene la iglesia. Dios tiene la iglesia. En este tiempo, por el rechazamiento de Israel, bueno, Dios hizo realmente la iglesia. Tomó otro pueblo. Su pueblo terrenal quedó de lado por un tiempo, por 2000 años, y ahora en este tiempo encontramos un pueblo celestial dando testimonio. Y eso es lo que encontramos. Encontramos realmente que Dios está tratando con los gentiles. Dios está tratando con los gentiles. Y podemos leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, en el verso 24. Dice Evangelio de Lucas, capítulo 4, en el verso 24. Dice la palabra: y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y así fue el Señor Jesús. El Señor Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y ahí el Señor empieza a enseñar. Y añadió, de cierto os digo. Dice, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y Sidón era de los gentiles. Acá Jesús estaba mostrando que la oportunidad que ellos rechazaron se pasaba a los gentiles. Y Elías otra vez muestra que fue a Sarepta de Sidón. Y dice el verso 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, sirio. Así vemos a Naamán el sirio. Así en este tiempo vemos que la oportunidad está con los gentiles. Vemos que realmente por medio del profeta del apóstol Pablo, que fue realmente apóstol a los gentiles, por medio de su ministerio, bueno, la oportunidad ha cambiado. Ahora Dios acepta a todos y llama a todos, sean gentiles o sean judíos, para que ellos formen la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo de Cristo. Y un día, este cuerpo celestial también va a formar una ciudad, la Nueva Jerusalén, desde donde el Señor, bueno, va a tomar su dominio. Y su dominio va a llegar también. Su dominio va a llegar hasta Jerusalén. Realmente vemos que precioso. Pero en este tiempo la iglesia es la que está anunciando, como hemos visto. Israel perdió su oportunidad. Israel perdió. Israel está hasta ahora en incredulidad. Y vemos en este tiempo a los gentiles. Algunos quieren decir de los gentiles de muchas cosas. Aún los judíos no entienden. Aún los judíos no entienden. ¿Por qué el gentil? Pero bueno, la palabra dice, agóbiale la espalda, dice. Agóbiale la espalda. Su festín, la ley se convirtió en su perdición. Porque por causa de ellos quedar atrapados bajo un celo religioso de la ley, bueno, ellos no pudieron ver a su Mesías y Rey. Entonces el gentil le agobia la espalda. Pero vemos que Dios sigue saliendo y Dios sigue tratando en este tiempo por medio de la iglesia. Realmente vemos un precioso tipo. Y por medio de la iglesia también trae salvación. Y como hemos dicho, no toda la iglesia, hermano, en este tiempo muestra la verdadera gloria de Dios. No toda la iglesia entiende el propósito completo de Dios. Porque el propósito de Dios no es solamente salvar las almas. En esta dispensación el propósito de Dios es formar una esposa para su Hijo. Es edificar una esposa para el Señor Jesucristo. Y así por medio del poder del Espíritu Santo y por medio de la palabra de gracia, bueno, por medio del Evangelio completo, esta obra se está llevando a cabo. Pero como sabemos, la mayoría de nuestros hermanos todavía están predicando
solamente la salvación a las almas y predican acerca de los bautismos y predican acerca de las cosas iniciales del Evangelio. Pero nosotros queremos ir más allá. Aquellos que predican el Evangelio de la gracia, hermano, son los que verdaderamente están entrando en todo el propósito eterno de Dios. Por eso es tan importante conocer la palabra y tener una revelación de esta gracia maravillosa. Porque, hermano, nosotros vemos que es más, hay más. Como le dice el apóstol Pablo, le dice a los filipenses, para que aprobéis lo mejor, dice, para que aprobéis lo mejor. Hay cosas buenas en la salvación, pero la salvación es tan grande que nos ofrece cosas mejores. Y esas cosas mejores queremos alcanzar. Pero, hermano, solamente por el Evangelio completo podemos alcanzar. Así que vemos cómo en este tiempo Naamán tiene que venir a Israel. Y en este tiempo, como habíamos visto, reinaba Joram. Y Joram era un rey malvado. Habíamos visto que realmente Joram fue uno de los peores reyes de Israel. Un rey muy malvado. Y podemos leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 3, dice en el verso 1, y Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel, el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Y habíamos visto que exteriormente, bueno, Joram había sacado las estatuas, bueno, por lo menos exteriormente, pero en oculto, en su corazón, en lo profundo de su corazón, habíamos visto también que él se entregó, dice el verso 3, a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Bueno, por fuera, él seguía una profesión. Vemos la religiosidad. Esto es religiosidad. Y esto es lo que hoy la iglesia, bueno, tiene como mayor característica. Cuando la palabra nos enseña que este presente siglo es malo, no lo dice, hermano, por la maldad que hay en cuanto solamente al pecado visible. Nosotros vemos que hay muchos pecados, hay aberraciones que suceden en el mundo. Pero este presente siglo es verdaderamente malo, hermano, por causa de su religiosidad. En Gálatas capítulo 1 dice en el verso 3, dice, gracia y paz a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, por el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos, dice, del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Bueno, sabemos que el mundo es malo, pero ¿por qué es malo? Bueno, especialmente por su religiosidad, por su formalismo religioso. Vive una vida de apariencia, y así fue Joram. Él por fuera había sacado todo, pero para mostrarnos más que él era un poco fiel al Dios de Israel. Pero dice que a los ojos de Dios que mira el corazón, estaba haciendo lo malo. Y así es realmente la iglesia visible. Por fuera vemos que hablan de Dios, se juntan, cantan, parecen que tienen un sentimiento tan grande cuando alaban a Dios. Pero no están haciendo la verdadera voluntad de Dios. Nos están preocupando por conocer verdaderamente su voluntad. Por eso dice la palabra, dice para librarnos del presente siglo malo, y esto es conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Somos librados de este presente siglo malo al conocer la voluntad de nuestro Dios, al conocer verdaderamente el propósito eterno de Dios. Entonces allí, hermano, cuando nosotros empezamos a conocer el propósito eterno de Dios, empezamos a ser librados de toda forma y manera religiosa. Habíamos visto realmente cómo la calabaza silvestre
parece tan linda y es muy parecida a la verdadera calabaza que es el alimento del creyente. Pero realmente vemos que solamente al conocer la palabra de gracia, realmente el glorioso evangelio, el evangelio de la gloria, bueno, recién ahí al conocer la voluntad de nuestro Dios, bueno, ahí podemos ser librados, hermano, de este presente siglo religioso. La religiosidad, la apariencia, la imitación de la espiritualidad. Es todo algo, hermano, careciente de verdadera fe y poder. No hay fe, no hay poder, porque es toda una apariencia. Hay que guardar las apariencias. Y nosotros, hermano, necesitamos aprender a ser aprobados por Dios. Joram, con su actitud, quería predicar de un Dios poderoso, pero en su corazón tenía otros dioses. Y así, hermano, así la iglesia se ha transformado en una iglesia apóstata. La iglesia se ha transformado, la iglesia visible, la iglesia grande, conocida, prestigiosa de este mundo, es en realidad una iglesia apóstata. Dice en Filipenses capítulo 1, en el verso 15, algunos a la verdad predican a Cristo, dice. Así Joram, aún en su nombre, Joram significa Dios es exaltado. Pero él no vivía, él no hacía conforme a su nombre, al significado de su nombre. Y así la iglesia predica a Cristo. Y realmente ya por el nombre de iglesia, bueno, ya todos pensamos que todas las iglesias son buenas. Pero la palabra dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención y dicen no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Bueno, Dios ve realmente. A veces algunos quieren el dinero, muchos quieren realmente posesiones terrenales y no son sinceros, porque la palabra no nos apoya a ser así. Algunos por contender con otro, por llevarle la contra. Pero realmente, hermano, esto no es realmente. Por fuera podemos hacer muchas cosas y podemos decir que estamos en la voluntad de Dios. Pero realmente Dios que ve el corazón, sabe por qué hacemos. Por eso dice, pero los otros por amor, sabiendo, dice, que estoy puesto para la defensa del evangelio. El apóstol Pablo está para la defensa del evangelio de la gracia. Y aquellos que estamos de acuerdo con Dios, vamos a predicar el evangelio de Pablo. Aquellos que vamos entendiendo, hermano, cuál es el propósito de Dios, no tenemos temor de decir, predicamos el evangelio de Pablo. Y seguimos su manera, seguimos la línea de Pablo, la línea de la gracia. Entonces predicamos por amor, hermano. No esperando nada en esta vida. Esperamos realmente en la vida venidera. Esa es nuestra esperanza. Y así, hermano, vemos que lo importante no es predicar bien por afuera nomás. Así religiosamente decimos y hablamos. Sino, hermano, que la verdadera predicación es una predicación de fe conforme a la manera de Dios. Y esa se lleva a cabo solamente por amor. Solamente y única y exclusivamente por amor. Dice en 1 de Timoteo, capítulo 6, en el verso 3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Esta doctrina es conforme a la piedad. Y la piedad nos habla de la vida espiritual, que nada tiene que ver con una vida religiosa. Esta doctrina, hermano, es conforme a la espiritualidad. Tiene su origen en riquezas espirituales, gloriosa riqueza, y produce en los santos espiritualidad, produce piedad, produce fe, produce una vida realmente celestial, su manifestación. Y dice, si alguno enseña otra cosa, dice en el verso 4, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad,
que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Este es el tiempo, hermano, donde nadie quiere hacer énfasis en la vida espiritual. El Señor viene, hermano, el Señor viene y viene a buscar una iglesia que sea espiritual. Viene a buscar a los santos que han crecido espiritualmente. Aquellos que realmente han visto el verdadero y profundo propósito de Dios. Por eso, hermano, no nos cansemos de estudiar la santa palabra, la palabra de gracia, el evangelio de Dios, el evangelio de su Hijo, dice en Romano. Y dice en el último capítulo de Romano, capítulo 16, verso 25, el evangelio de Pablo. El evangelio de Pablo, hermano, apropiado, nos va a guardar de toda religiosidad, de toda apariencia, de toda formalidad, de toda manera realmente inescrupulosamente hecha para imitar la verdadera espiritualidad. Y esto es lo que Dios quiere formar en nosotros, hermano. Una espiritualidad que es la vida de Cristo, formada, edificada, perfeccionada en nosotros. Y esto, hermano, es a través de la palabra. Por eso damos gracias a Dios. Joram no podía hacer así. Y vamos a ver que va a venir, se va a manifestar la necesidad porque va a venir Naamán. Y vamos a ver cómo Dios va a resolver también. Bueno, vamos a dejar aquí y bueno, luego vamos a continuar también con nuestro estudio. Le invito a escuchar una alabanza y luego damos por terminado nuestro estudio. Que el Señor le bendiga ricamente. Ya conquistó, dañarte nunca jamás podrán, los vientos no importan, cuán fieros son. De buen ánimo esté tu alma, todo Cristo controlará, la borrasca nunca podrá volcar tu barca en el mar. No temas ya, Cristo ya conquistó, y tu pesar y tu dolor se volverán, se tornarán. Da fervor a tu espíritu, lograrás la meta alcanzar. Avanza sin detenerte al andar, gana la carrera. Esfuérzate, da fervor a tu espíritu,